Siendo las 7 de la mañana, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. El día de hoy la charla consta de qué hay de nuevo en la guía de fibrilación auricular. El día de hoy únicamente nos vamos a enfocar en los nuevos cambios de la guía con respecto a las recomendaciones previas para ver, digamos, qué le han adicionado y teniendo, digamos, como algo crítico o siendo críticos con respecto a las nuevas recomendaciones. Entonces, para recordar, las recomendaciones de la guía van a ser basadas según la clase de recomendación y el nivel de evidencia, siendo la clase uno está recomendada, la clase 2 debería realizarse, la clase 2B podría realizarse y la clase 3 no se recomienda. Y los niveles de evidencia parten o se clasifican, digamos, dependiendo del poder del estudio. Entonces, por ejemplo, el nivel A deriva de múltiples RCTs o un metaanálisis que tiene una gran fuerza. El nivel B es un RCT o grandes estudios no aleatorizados que hayan tenido muy buen diseño. Y el nivel 3 es un consenso de expertos o de pequeños estudios retrospectivos de algunos registros de los cuales pues, derivan algunas recomendaciones. Entonces, para empezar, vamos a ver que la fibrilación auricular es una de las enfermedades cardíacas más frecuentes. Existe un amplio impacto en todos los servicios de salud, tanto en atención primaria como secundaria, y se espera, digamos, que la prevalencia de la FA se duplique en las próximas décadas, y esto es derivado a que hay digamos, mayor longevidad de la población, una mayor carga creciente de comorbilidades, hay mayor digamos, concienciación digamos, hay mayor o menor umbral para la detección de la misma, y han habido nuevas tecnologías que permiten la detección un poco más temprana de pacientes principalmente asintomáticos. Los efectos de la fibrilación auricular van a ser variables en cada paciente. Sin embargo, la morbilidad por fibrilación auricular sigue siendo, digamos, un tema muy importante, el cual las guías tratan. Vamos a ver que los pacientes con FA pueden sufrir una variedad de síntomas y sumado a esto pueden tener un detrimento en su calidad de vida. Y no solo esto, sino que se genera un impacto económico en los sistemas de salud, y no solo genera un impacto en el individuo, sino digamos, como en su entorno, también, por ejemplo, digamos, en las familias y en las comunidades. Por lo tanto, se está convirtiendo en una enfermedad de interés en salud pública. Además, estamos en una época donde se reconocen que existen diferentes complicaciones derivadas de la fibrilación auricular, como los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia cardíaca derivada de la taquicardiomiopatía, pero la fibrilación auricular también va a estar relacionada con una variedad de eventos tromboembólicos y cardioembólicos, no solamente en el sistema nervioso central, sino periféricos y otros órganos. Sumado a esto, también se ha descrito un daño cerebral subclínico que esto puede generar digamos, o conducir a una demencia vascular. Por lo tanto, es una patología de la cual estamos implicados no solamente los servicios como medicina vascular, sino múltiples servicios en cuanto a la atención médica del paciente. Entonces, para lograr una atención óptima de los pacientes con fibrilación auricular, ahora se acepta ampliamente que las comorbilidades y los factores de riesgo deberían manejarse de una forma temprana, y además de eso de una forma dinámica. ¿Cómo así que de una forma dinámica? Tener en cuenta que, digamos, como la evolución de su enfermedad, tanto de fibrilación auricular como los factores de riesgo, es cambiante, y por lo tanto, dependiendo de los resultados o desenlaces, sean positivos o negativos, de sus comorbilidades, esto va a generar un impacto en la fibrilación auricular. Y ya que esto puede favorecer que hayan recurrencia de fibrilación auricular, que haya un fracaso en el tratamiento y que hayan desenlaces adversos por parte del paciente. Por lo tanto, esta guía ha consolidado y desarrollado diferentes enfoques anteriores. El último fue el abordaje del ABC de la fibrilación auricular, y lo que hicieron fue desarrollar una estrategia, que la estrategia se llama AF Care, con el fin de dar un abordaje integral de esta patología, digamos, de la prevención primaria de la enfermedad como la prevención secundaria. Y vamos a desglosarla un poco, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la AF es la fibrilación auricular, la C es el manejo de las comorbilidades y factores de riesgo, la A es evitar accidentes cerebrovasculares y cardioembolias sistémicas, la R es reducir los síntomas mediante el control de la frecuencia y el ritmo, y por último la E es la evaluación y la reevaluación dinámica de su patología. Continuamos con las mismas definiciones, no ha cambiado nada.
eh, pues en cuanto a la guía anterior, únicamente lo de la fibrilación auricular subclínica, que esta se va a definir como episodios asintomáticos de fibrilación auricular detectándose por dispositivos de monitoreo continuo. Y estos dispositivos incluyen, pueden ser dispositivos electrónicos cardíacos, de los cuales, digamos, la mayoría de los episodios van a detectar o van a censar episodios de alta frecuencia auricular y se necesita, eso sí, una confirmación por parte de un profesional competente que revise estos, digamos, estos trazados o que se haga un registro electrocardiográfico y que se documente la fibrilación auricular. Sería como la nueva definición, pero en general continuamos con las mismas definiciones. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Ellos, la primera recomendación que hacen en su, digamos que en su apartado de lo nuevo, la guía, es que se recomienda siempre realizar un ecocardiograma transtorácico a los pacientes con diagnóstico de nuevo de fibrilación auricular, y esto es con aras a tomar decisiones en cuanto al tratamiento del paciente, ya que, digamos, todo paciente o, digamos, los pacientes que se les hace el ecocardiograma que tienen fibrilación auricular, primero se debería determinar la estructurabilidad auricular, ya que ellos dicen que si estamos frente a una taquicardiomyopatía o si estamos frente a una valvulopatía, esto podría, digamos, generar un impacto en el tratamiento o inclusive en el manejo anticoagulante o si el paciente lo va a requerir en un manejo quirúrgico o endovascular para su valvulopatía. Además de eso, nos ayuda a mirar, digamos, función ventricular y considerar así optimizar el manejo de una falla cardíaca, la cual está muy ligada tanto a la recurrencia de fibrilación auricular como a hospitalizaciones de la misma. Y ellos como grupo de trabajo reconocen que digamos, es una medida que si bien ellos la recomiendan, no puede ser limitada en ciertas zonas o no puede, digamos, tomarse de una forma inmediata, puede haber una demora principalmente en la atención primaria o en países donde no se tiene este recurso, digamos, de una forma amplia, pero esta medida no debe retrasar el inicio de la anticoagulación oral. Entonces, primera conclusión, se recomienda sí, pero digamos, para yo tomar decisiones para el tratamiento, no es una medida, digamos, como primaria, y de esto no voy a basar si requiere o no requiere anticoagulación. Segundo, vamos a ver que la evaluación de los síntomas relacionados con la... Aló, ¿Me colaboran con ese aló, ¿cómo micrófono? estás? Hola, ¿me colaboran con el micrófono, por favor? Muchas gracias. Eh, La evaluación de los síntomas relacionados con la fibrilación auricular debe registrarse siempre, inicialmente e inclusive cuando se haga un cambio en el tratamiento. La clasificación de los síntomas tenemos que estar relacionadas porque es la EMRA. La EMRA es muy parecida a lo que es la AJA, si vemos digamos, en los scores, es muy parecido a lo que es la AJA para, digamos, para los síntomas de insuficiencia cardíaca, y digamos, como esta EMRA se correlaciona con los puntajes de calidad de vida en los diferentes ensayos clínicos que han salido, y se va a asociar con un progreso clínico, sea positivo o negativo, de los desenlaces, y puede ser un punto de partida muy valioso en la práctica clínica de nosotros, porque nosotros debemos evaluar la carga sintomática del paciente y el impacto de los síntomas que está generando la fibrilación auricular para tomar medidas, sea optimizar el manejo de la falla cardíaca, optimizar el manejo del beta bloqueador, inclusive en casos donde requiera el control del ritmo, para así, digamos, mejorar tanto la calidad de vida como los desenlaces adversos cardiovasculares y cardioembólicos del paciente. Entonces, el manejo de la fibrilación auricular debe ser centrado en el paciente, eso, digamos, ya lo he mencionado varias veces, sino que la guía es muy enfática en la misma y requiere de la integralización de diferentes aspectos de la misma. Esto incluye el control de los síntomas, las recomendaciones sobre el estilo de vida, el apoyo psicosocial y el manejo de las comorbilidades, junto a un tratamiento médico óptimo que va a consistirse en farmacoterapia, en cardioversión e inclusive ablación intervencionista o quirúrgico en algunas indicaciones, por lo que la guía es enfática en hacer siempre el abordaje CARE que hablamos previamente.
¿Y por qué sale la estrategia CARE? Esto es derivado del estudio de la vida real. El estudio es el STAIR AF99, ese que vemos ahí, donde quiso evaluar los programas de educación europeos que tenían los pacientes que venían siendo manejados, digamos, que tenían fibrilación auricular y venían siendo manejados por algunos grupos de fibrilación auricular. Y se evalúa en diferentes países, como lo vemos ahí en Francia, Alemania, Italia, España, el Reino Unido, que digamos que se encontró en estos, como en estos programas se encontró que fueron deficientes. Entonces, estos hallazgos resaltaron la necesidad de una crítica en la formación y en la educación de los profesionales de salud que estaban atendiendo inclusive estos pacientes. Y no estamos hablando de pacientes atendidos en países tercermundistas, sino vemos países de las cuales tienen, digamos, sus propias guías de fibrilación auricular y encontraron que, digamos, como su atención no fue de la mejor manera y los desenlaces tampoco, principalmente también dado por los síntomas del paciente. Por lo tanto, la guía considera que como recomendación 1C, la educación de los pacientes, de los familiares, del profesional de la salud, siempre se debe discutir en conjunto las opciones de manejo que uno debe darle al paciente y sumado a esto, ellos ponen como recomendación 1C que todos los centros de manejo profesionales de salud deberían implementar la estrategia AF Care independientemente del género, de la etnia y cualquier diversidad cultural para así digamos que haya un paso a paso del cual no se les olvide a los médicos de atención primaria o a los médicos que se encuentren en programas de fibrilación auricular su manejo. Entonces, vamos a empezar a desglosar punto por punto la estrategia CARE, principalmente de lo nuevo que hay y de lo que se planteó en la guía. Entonces, empezamos con la C, donde se evalúan las diferentes comorbilidades y factores de riesgo. Lo primero es analizar los cambios de los estilos de vida e identificar los factores de riesgo del paciente que pueden estar asociados con el riesgo de progresión y la mala respuesta al manejo. Eso es muy interesante porque la guía ya está ligada y hace mucho énfasis en esto estilos de vida, cambiar estilos de vida en la prevención primaria. Entonces, digamos, teniendo en cuenta las diferentes comorbilidades y las diferentes condiciones que pueden estar asociadas con fibrilación auricular, vemos, por lo tanto, que pacientes que son hipertensos, que eso, digamos, es un factor de riesgo para desarrollar fibrilación auricular, la guía recomienda metas estrictas de la presión arterial por debajo de 130 a 180, idealmente entre 129 y, 120, 129 y 70, 79, y si tiene falla cardíaca, por ejemplo, optimizar el manejo de del tratamiento modificador de la enfermedad. En pacientes diabéticos, un control glicémico, dieta y medicamentos que generen un efecto cardio y nefroprotector. La obesidad, programas que ayuden a disminuir, ellos son enfáticos en disminuir el 10%, ahorita vamos a ver un poco el por qué. El ejercicio siempre logrando metas de moderada intensidad o ejercicios vigorosos y la ingesta de alcohol que sea, digamos, 3 tragos o menos por semana. Describiendo las comorbilidades, vamos a empezar hablando de la hipertensión arterial. Los pacientes hipertensos con fibrilación auricular se asocia con mayor riesgo de accidente cerebrovascular, de insuficiencia cardíaca, de hemorragia grave, inclusive de mortalidad cardiovascular. Y el objetivo siempre de la presión arterial en estos pacientes tiene que ser menor de 130 a 80, según los últimos estudios, teniendo, digamos, múltiples consideraciones como son, primero, que el paciente tolere estas cifras de tensión arterial. Segundo, que los pacientes no sean añosos, o sea, no sean por encima de 85 años, que no tengan un deterioro progresivo de la función renal cuando estén en el manejo de la hipertensión arterial, entre otros factores. Y cuando el tratamiento es mal tolerado o existe una fragilidad clínicamente significativa, o digamos que el paciente tiene más de 85 años, el objetivo en este caso ya no va a ser menor de 130, sino lograr idealmente menor de 140, perdón, o según sea el caso, que lo tolere tan bajo como sea razonablemente alcanzable. Vamos a ver que en un metaanálisis de 22 ensayos clínicos aleatorizados que, digamos, que informaron pacientes que tenían una fibrilación auricular basal, una reducción de 5 milímetros de mercurio en la presión arterial redujo el riesgo de eventos cardiovasculares hasta el 9%. Por eso vemos que ellos son tan enfáticos con el mismo. Y
Perdón, y hablando del tratamiento, parece que los IECA y los ARA2 están más asociados tanto con la prevención y la recurrencia de fibrilación auricular en pacientes con hipertensión arterial. En cuanto a la falla cardíaca, lograr la euvolemia es muy importante con diuréticos y es uno de los primeros pasos que ellos recomiendan, no solo para mejorar el componente del síndrome congestivo de insuficiencia cardíaca, sino que este puede facilitar mejor el control de la frecuencia cardíaca en esos pacientes con fibrilación auricular. Entonces, muchas terapias recomendadas por las guías más antiguas, eso es importante, carecen de evidencia específica del beneficio de pacientes con FA y falla cardíaca, pero por ejemplo las incorporaciones más recientes como la eplerenona, el sacubitril, valsartán y el ISGLT2 tuvieron números, digamos, sustancialmente grandes de pacientes con fibrilación auricular inscritos en estos ensayos clínicos, pero el problema fue que no hubo desenlaces que reduzcan la mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, pero teniendo en cuenta que estos estudios no se hicieron específicamente para fibrilación auricular, por lo tanto, faltarían estudios orientados principalmente hacia esta población y en pacientes con falla cardíaca, pero con fracción de eyección preservada, cuando se hicieron análisis por subgrupos preespecificados, digamos como múltiples ensayos demostraron que tanto los ISGLT2 son efectivos para mejorar el pronóstico de los pacientes, pero cuando uno revisa esos estudios, ellos dicen que siempre que se recomienda realizar estudios específicamente de ISGLT2 en pacientes con falla cardíaca preservada para determinar el impacto de la misma sobre esta enfermedad. Y por lo mencionado, vemos que estas terapias son clase 1 en pacientes con fibrilación auricular, principalmente si están ligadas sea a pacientes diabéticos o que tengan falla cardíaca, porque disminuyen los desenlaces cardiovasculares y son nefroprotectores. En cuanto al manejo de la diabetes, tener en cuenta que la diabetes está presente hasta en el 25% de los pacientes con fibrilación auricular y los pacientes con diabetes y FA tienen un peor pronóstico, inclusive un mayor uso de los sitios de atención médica y está ligada a un exceso tanto de morbimortalidad cardiovascular en estas dos patologías. Entonces, vamos a ver que la diabetes es un factor importante que influye en el riesgo tromboembólico y va a estar ligado no solo a la duración de la diabetes, principalmente esos pacientes por encima de 5 años, está más asociado con esto, pero también niveles de hemoglobina glicada y como vemos en la imagen, niveles que están por encima de 8 o por encima de 7,5 tienen un HR más elevado para eventos cardiovasculares y mayor asociación con fibrilación auricular. En cuanto a la obesidad, frecuentemente coexisten con otros factores de riesgo que han sido asociados independientemente con el desarrollo de fibrilación auricular. Y encontramos que la obesidad y el sobrepeso tienen mayor riesgo de recurrencia de la FA. Se dice que un aumento del IMC de 5 kilogramos aumenta un 13% el riesgo, digamos, de recurrencia y de fibrilación auricular. Eso es muy importante. Em, y como vemos en este ensayo clínico, la pérdida de peso de 10 kilogramos en individuos con sobrepeso y obesidad que tenían FA se ha asociado con una reducción de los síntomas y de la carga de fibrilación auricular, principalmente o derivado cuando tenían un índice de masa corporal por debajo de 27. Inclusive se ha visto estudios observacionales donde, digamos, la cirugía bariátrica tiene un impacto en el control del ritmo y este podría ayudar o ser un manejo coadyuvante a la hora de abordar pacientes con obesidad siempre y cuando tengan indicación de la misma para así reducir, digamos, la recurrencia de los eventos de cardioembolia, inclusive la recurrencia de la fibrilación auricular, pero esto es una recomendación 2B de la guía. Ahora viendo y pasamos a la A, donde es el about the stroke o evitar el stroke y la cardioembolia. La fibrilación auricular es un factor de riesgo importante de tromboembolia, independiente si es paroxística, si es persistente o si es permanente. Y eso es muy importante, ya que muchas veces no le damos el papel preponderante a la fibrilación auricular como tal, sino que decimos fue un evento paroxístico, entonces no tiene tanto riesgo, que no sabemos de dónde derivan estas recomendaciones, pero vemos que el riesgo inherente está en tener fibrilación auricular, sea que la tenga paroxística, persistente o permanente, es el mismo riesgo.
Y algo importante es que uno de cada 5 pacientes con ACV están asociados con fibrilación auricular. Si vemos la eficacia de la anticoagulación para prevenir los accidentes cerebrovasculares isquémicos en pacientes con fibrilación auricular, esta indicación está muy bien establecida en los estudios pivotales con disminución de la recurrencia de los mismos de los ACV isquémicos. Algo que la guía es enfática es que los fármacos antiplaquetarios solos, por ejemplo, la aspirina, los inhibidores del P2Y12, no se recomiendan para la prevención de accidentes cerebrovascular en la fibrilación auricular. Y esto es un punto muy importante, ya que se estaba viendo que ciertos pacientes estaban siendo tratados con antiagregación, sabiendo que esto no tiene ninguna evidencia positiva en la recurrencia de, digamos, en los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. Entonces, vamos a ver que en toda Europa se ha utilizado o la puntuación más utilizada es el SHA-2DS-BASC. Sin embargo, la implementación ha variado en términos de género. Y si hemos escuchado las recomendaciones de la nueva guía, es que ya no se utilice el score de SHA-2DS-2-BASC, sino el SHA-2B, SHA-2BA, y ya les voy a mostrar el por qué. ¿Qué se ha visto? Digamos, el sexo femenino es un modificador del riesgo del accidente cerebrovascular, pero este modificador es dependiente de la edad en lugar de un factor de riesgo per se. Como lo vemos, digamos, en este estudio, donde el riesgo en pacientes, sean hombres o mujeres, menores de 85 años, fue un riesgo, digamos, el riesgo fue igual para ambos sexos, pero si, digamos, evaluamos el riesgo por encima de los 85 años, parece que en mujeres, que se dio principalmente en mujeres, y esto es derivado primero a que hubo mayor población en las mujeres que en los hombres, y segundo, a que la edad es un factor de riesgo independiente que está muy claro en fibrilación auricular. Por lo tanto, la guía menciona que la inclusión del género va a complicar la práctica clínica, ya que según ellos, en las clasificaciones, y esto me pareció como muy particular, omiten las personas que se identifican como no binarias, personas transgénero, pero esto es principalmente porque este tipo de pacientes pueden recibir terapia de hormonas sexuales, por lo tanto, aumentan mucho más el riesgo tromboembólico del paciente, pero ellos, digamos, no hacen esa discriminación que porque es no binario o digamos, es transgénero, uno debe cambiar, digamos, como el abordaje de su sexo, si es digamos, de si es masculino o femenino como tal. Entonces, y por lo tanto, ellos consideran implementar la escala, que es el SHA-2DS2-BA, excluyendo el género, por lo mencionado previamente, donde los pacientes con un puntaje de 2 o más, sea hombres o mujeres, ellos recomiendan recibir anticoagulación con un nivel 1C. Además, manifiestan que en pacientes con una puntuación 1, y esto es un punto crítico que le tengo a la guía, es que debería considerarse la anticoagulación y lo ponen como 2A. Pero, y estoy de acuerdo que lo pongan como 2A, es que primero, pues, si vamos a buscar si hay bibliografía, ellos no ponen ninguna bibliografía de donde basan esta recomendación, sino que ellos mencionan que se deben evaluar otros factores de riesgo para tromboembolia que también puedan indicar la necesidad de prescribir anticoagulación. O sea que, resumiendo, pacientes con SHA-2, DS2, BAT2 deben recibir anticoagulación, sea hombre o mujer, y si es uno debería mirar otros factores de riesgo adicionales que me sumen el riesgo de cardio o tromboembolia para yo así, digamos, dar la recomendación de anticoagular. Otro aspecto a tener en cuenta es la recomendación que sale de los estudios pivotales en pacientes con fibrilación auricular subclínica, donde consideran que uno podría anticoagular a esos pacientes siempre y cuando el paciente tenga un alto riesgo trombótico y un bajo riesgo de sangrado, y eso es una recomendación de expertos. Por lo tanto, debemos individualizar el paciente a la hora de tener una FA subclínica para considerar o realizar esta terapia.
En cuanto a la terapia anticoagulante de primera línea, pues ya sabemos que están los DOAC con un nivel 1A sobre los antagonistas de vitamina K, excepto en la válvula mecánica o estenosis mitral moderada a severa, y siempre debemos recordar las reglas para, digamos, para reducir la dosis de los DOAC. Si bien tenemos muy clara la de la Pixaban, el Dabigatran también tenemos que tener en cuenta que pacientes por encima de 80 años o pacientes que reciben verapamilo concomitante no se debe dar 150 sino 110 por la interacción que tiene y mayor riesgo de sangrado, y el rivaroxaban, siempre y cuando tengan una tasa de filtración entre 15 y 50, se debería reducir la dosis a 15 miligramos día. DOACs y antiplaquetarios. La combinación de la anticoagulación con agentes antiplaquetarios, principalmente, por ejemplo, la aspirina, sin una indicación adecuada, esto se ve en la práctica clínica habitual. Y los eventos hemorrágicos son mucho más comunes cuando se combina la anticoagulación con antitrombóticos y no se ha observado un beneficio claro en la prevención de accidentes cerebrovascular o muerte como lo demuestran, digamos, como por ejemplo en este estudio que traigo aquí, y en general la combinación de los fármacos antiplaquetarios con anticoagulantes no se debe hacer a menos de que tengan una indicación de la misma, por ejemplo, pacientes con un síndrome coronario agudo menores de un año del evento. Cuando hay un nuevo ACV, a pesar de yo tener una fibrilación auricular, vamos a empezar a ver, digamos, como unos escenarios particulares ahorita, pero les traigo el primero. ¿Qué pasa o qué se debería considerar en este escenario? Primero, que la etiología sea diferente a la fibrilación auricular, por ejemplo, que tenga una enfermedad carotidia o que tenga enfermedad de pequeños vasos intracraneana, etcétera, etcétera, que haya falta de adherencia a la terapia anticoagulante, que haya una dosis más baja del anticoagulante de la que debería recibir, o que el paciente realmente sí esté recurriendo a pesar de tener una anticoagulación adecuada derivada de su FA. Para determinar esto, primero, las mediciones de laboratorio, sea de los niveles de los DOAC o si el paciente está recibiendo antagonistas de la vitamina K del INR, podría relevar o revelarnos que la dosis está subóptima, aunque en Colombia no tenemos todavía una medición global de los mismos, y se ha visto que puede haber alguna ventaja de cambiar los antagonistas de la vitamina K por DOAC para protección de accidentes cerebrovascular futuros siempre y cuando se pueda hacer el cambio de la misma, pero no se ha documentado que exista un beneficio importante entre hacer un cambio de un DOAC por otro de forma rutinaria, ya que esto no tiene una eficacia comprobada, no hay, digamos, estudios que hayan evaluado esta intervención y por esto no se recomienda el cambio del mismo a menos que sea porque el paciente no lo tolere o porque tenga efectos secundarios de alguno de estos medicamentos. Lo único que recomiendan, aparte de la, digamos, atención y valoración minuciosa de los factores de riesgo, es encontrar de los factores de riesgo subyacentes y encontrar causales, por ejemplo, ya mencionadas. El enfoque para el manejo de los pacientes con ACV recurrente de anticoagulación sigue siendo un desafío. Y sumado a lo mencionado previamente, agregarle antiplaquetarios a pacientes con un nuevo ACV, a pesar de estar anticoagulados, que no se documente enfermedad, por ejemplo, aterosclerótica intracraneal o, digamos, otra indicación que requiera antiagregación, ellos lo siguen recomendando como una recomendación 3, o sea, no agregar. Ay, perdón. Aquí. En la era de los, digamos, cuando miramos la oclusión percutánea de la auriculilla, en la era de los antagonistas de la vitamina K, aquí se evaluó inicialmente lo que era warfarina versus oclusión de la auriculilla, se utilizó el dispositivo Watchman y los resultados agrupados a 5 años se demostró que hubo una tasa muy parecida entre el desenlace compuesto cardiovascular de muerte cardiovascular, embolia cardiovascular y accidente cerebrovascular, digamos, en los dos brazos cuando utilizábamos estas dos intervenciones. Pero, digamos, cuando se asigna aleatoriamente, los asignados aleatoriamente a recibir la terapia de oclusión de la auriculilla, tuvieron tasas significativamente menores de accidente cerebrovascular hemorrágico y muerte por todas las causas. Pero ya que sabemos que la warfarina no es primera línea para esto,
sino los DOACs, el papel del cierre percutáneo todavía no está claro. Y si vemos, por ejemplo, en la parte derecha de la pantalla, que les traigo el estudio Praga 17, donde se evaluó, se evaluaron los DOACs versus el cierre de la auriculilla. Eso fue un estudio de no inferioridad y que mostró que el cierre de la auriculilla fue no inferior a los DOAC para prevenir el desenlace compuesto cardiovascular, neurológico o hemorragias importantes. Y lo único que le sumó es que el cierre de la auriculilla no se asoció con un sangrado no relacionado a procedimientos, pero hasta el momento se esperan más estudios que puedan determinar cuál el curso y que pueda dar más luz sobre esta intervención. Por lo tanto, hasta el momento esta se está reservando para pacientes en los cuales tengan una contraindicación para dar anticoagulación. En cuanto al control de la frecuencia y el ritmo, que esa es la R, el manejo de la taquicardia siempre hace parte fundamental, digamos, del manejo de los pacientes con fibrilación auricular, y el control de la frecuencia a menudo es suficiente para inclusive mejorar la sintomatología y pasar de un EMRA, por ejemplo, 4 a 1. El objetivo óptimo de la frecuencia cardíaca en pacientes con FA va a depender del entorno de la carga de los síntomas, por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o si tiene otras condiciones. Pero en general se considera que las metas derivadas de los estudios que fueron el RACE-2 y el AFFIRM sea una frecuencia cardíaca menor de 110 latidos por minuto, a menos de que el paciente tenga una taquicardiomyopatía, una disfunción ventricular severa, que en este caso me va a cambiar las metas a una frecuencia cardíaca más estricta. No olvidar que la elección de los fármacos para el control de la frecuencia cardíaca depende mucho de los síntomas, las comorbilidades y los efectos adversos o las interacciones derivadas del mismo. Y en los ensayos clínicos aleatorizados, no haya, es muy importante el uso de la digoxina, ya que previamente, si bien la digoxina estábamos mirando, esta ya está saliendo, digamos, del manejo de la fibrilación auricular, se han realizado estudios donde no han encontrado asociación de digoxina y aumento de mortalidad por todas las causas, e inclusive las dosis bajas de la digoxina pueden estar asociados con un mejor pronóstico. Y en este ensayo, en pacientes con fibrilación auricular permanente sintomática, no hubo diferencia entre dar digoxina a dosis baja y bisoprolol, por ejemplo, para los pacientes en cuanto a los resultados de calidad de vida informados a 6 meses. Por lo tanto, y algo importante es que la digoxina mostró menos efectos adversos, una mejoría en las puntuaciones del EMRA, del NIHA y la reducción del BNP. Por lo tanto, vamos a ver que tanto los beta bloqueadores como la digoxina se encuentran como clase 1 en cuanto al manejo de la frecuencia. Como vemos el algoritmo, pacientes con FA, se les hace el enfoque del F-Care y se tiene que tener en cuenta, digamos, como la función ventricular. Si tiene una disfunción ventricular por debajo del 40%, uno puede iniciar beta bloqueador o digoxina. Si está por encima de 40, lo mismo, beta bloqueador, digoxina, y se le puede adicionar los calcioantagonistas, sea diltiazem o verapamilo, y realizar una evaluación dinámica y de la sintomatología. Primero, si se encuentra en metas de menor de 110 y si el paciente ha mejorado los síntomas, yo puedo continuar con mi terapia, por ejemplo, con mi beta-bloqueador o con mi digoxina. En caso de que no logre esto, yo podría hacer una combinación de beta-bloqueador con digoxina, y en caso de yo no lograr metas, el paciente se encuentre muy sintomático, yo podría evaluar digamos, la intervención de la ablación del nodo auriculoventricular con una grado de recomendación 2A. En cuanto al control del ritmo, el control del ritmo son terapias destinadas a restablecer y mantener el ritmo sinusal, y esos tratamientos van a incluir cardioversión, ablación percutánea con catéter, ablación endoscópica, sea híbrida, o abordajes abiertos quirúrgicos. Y el control del ritmo nunca es una estrategia en sí misma, en cambio debe ser parte del enfoque del AF Care, ¿cierto? Aquí me voy a saltar ese algoritmo por horas del tiempo, pero entonces luego recordar, digamos, como esto, la guía recomienda que los DOACs, recomienda los DOACs o los antagonistas de vitamina K para pacientes que vayan a ser llevados a cardioversión, siendo una recomendación
1A, y desde la publicación de los ensayos de referencia de hace más de 20 años, la principal razón para considerar la terapia de control del ritmo a largo plazo ha sido la reducción de los síntomas de la fibrilación auricular. Si bien la estrategia de control del ritmo no reduce la morbimortalidad en comparación con la estrategia solo del control de la frecuencia, estudios más recientes han demostrado que las estrategias de control del ritmo tienen un efecto positivo tanto en calidad de vida para mantener el ritmo, por lo que dan una recomendación 2A para esta estrategia. Y por último, no se debe recomendar cardioversión temprana sin anticoagulación adecuada o una ecocardiografía transesofágica si tiene una FA de duración de más de 24 horas debido al riesgo de cardioembolia cerebral y sistémica. En cuanto a la ablación por catéter, se recomienda iniciar anticoagulación oral al menos 3 semanas antes de la ablación para pacientes para evitar, digamos, el riesgo de cardioembolia, y se recomienda continuar la anticoagulación durante al menos 2 meses después de la ablación en todos los pacientes con fibrilación auricular, independientemente del resultado del ritmo o la puntuación del CHA2-VAS. Y en caso digamos, en este caso, la nueva recomendación es que debe recibir anticoagulación oral de forma ininterrumpida en el periprocedimiento para prevenir accidentes cerebrovasculares y cardioembolia. Y esto es derivado de este metaanálisis donde se recopiló la anticoagulación en este escenario en particular y no encontró diferencias en sangrado mayor ni en tasas de ACV. Entonces, para resumir, pacientes que vayan a ser llevados a ablación por catéter deben recibir mínimo 3 semanas de anticoagulación, la deben recibir durante el procedimiento y mínimo 2 meses después del procedimiento como tal. Vamos a ver un poco de los escenarios de los cuales plantea la guía, que hay que ser enfáticos. Y primero es que los pacientes con síndrome coronario agudo y fibrilación auricular, este se va a subdividir en síndrome coronario agudo y síndrome coronario crónico, por lo que los pacientes con síndrome coronario agudo que van a ser llevados a intervención coronaria percutánea, como lo vemos acá, deben recibir la triple terapia por 1 semana, o sea, ASA, un nivel de la P2Y12, idealmente clopidogrel y la anticoagulación. Luego deben continuar entre la primera semana hasta los 12 meses con la terapia dual, que sea anticoagulación y luego y con inhibidor del P2Y12, idealmente clopidogrel, y luego de los 12 meses únicamente anticoagulación. Entonces, después de los 12 meses, solamente debería recibir anticoagulación, no anticoagulación con otro antiagregante. A diferencia de los pacientes, por ejemplo, que tienen alto riesgo isquémico, de los cuales se deja esta triple terapia por 1 mes, pero la doble terapia hasta 12 meses, hasta 1 año, y luego anticoagulación sola. Y los pacientes que se recomienda únicamente manejo médico, no se llevaron a intervención coronaria percutánea ni a revascularización, la terapia dual debe continuarse por 6 a 12 meses y luego de esto debe recibir anticoagulación únicamente. Y en el escenario del síndrome coronario crónico es muy parecido al síndrome coronario agudo. La diferencia es que la triple terapia la recibe durante 1 semana o si tiene un alto riesgo isquémico por 1 mes, y luego va a recibir la terapia dual por 6 meses, y luego de los 6 meses se debe suspender el antiagregante y continuar únicamente con anticoagulación. Y algo importante es que después de 1 año no se recomienda en pacientes con síndrome coronario ni agudo ni crónico seguir recibiendo antiagregación, porque está más asociado con riesgo de sangrado sin beneficios en cuanto a la recurrencia de la enfermedad cardiovascular o desenlaces cardiovasculares. Otro escenario es la FA secundaria, y esta se define con una FA asociada a un factor precipitante y potencialmente reversible. El desenlace más comúnmente asociado o la etiología que se asocia más común es la sepsis aguda, donde puede tener una prevalencia que va a ir inclusive puede variar hasta el 20%, y se asocian con un peor pronóstico que esos pacientes con sepsis que no tienen FA. Los datos a largo plazo subieron que la fibrilación auricular desencadenada por sepsis recurre después del alta, inclusive hasta 1/3 de los pacientes. Y se recomienda que el tratamiento de fibrilación auricular desencadenada, que es desencadenada, sea por cualquier factor que vemos en la tabla de la derecha, debería tener siempre los principios del AF Care,
con una consideración crítica de los factores de riesgo subyacentes y las comorbilidades. Algo importante es que en la fase aguda de la sepsis, el perfil para anticoagular a estos pacientes no está claro y se debería individualizar siempre y cuando teniendo en cuenta, digamos, como los factores de riesgo cardiovasculares, la estructurabilidad auricular, entre otros. Y faltan estudios prospectivos sobre la anticoagulación en pacientes con FA que es desencadenada, por lo tanto, uno podría considerar anticoagular estos pacientes siempre hablando del riesgo tromboembólico de los mismos, las características anatómicas con una recomendación 2A en estos escenarios. En cuanto a la FA en pacientes, es que tengo malo la flechita, hombre. En cuanto a la FA en cirugía cardíaca, la amiodarona es el antiarrítmico recomendado para prevenir la FA postoperatoria cuando el paciente es llevado a cirugía cardíaca, y esto es derivado a diferentes estudios, inclusive estudios muy viejos, inclusive el metaanálisis que publicó ahí del 2007, donde demuestran que la amiodarona reduce la FA postoperatoria con un nivel 1A y se debe valorar el riesgo trombótico del paciente luego de una fibrilación auricular postoperatoria para determinar si se anticoagula o no se anticoagula este tipo de pacientes con una recomendación 2A. Hablando un poco del ESUS, la guía considera que por el momento no se debe anticoagular estos pacientes, y esto es muy importante, ya que cuáles, digamos, serían los únicos bemoles en esta indicación. Primero, que tenga una enfermedad trial con ecocontraste espontáneo en el ecocardio, que tenga un core triatrium, y los pacientes con una actividad auricular por más de 24 horas en el mes luego del ACV. Eso se considera que son riesgo moderado para riesgo trombótico y aquí, cardioembólico, perdón, y aquí en este escenario uno puede pensar en anticoagulación. El screen de la fibrilación auricular, este método varía según la población estudiada. Como vemos, están los pacientes luego de un evento tromboembólico, como lo vemos acá, pacientes con factores de riesgo y pacientes con screening general. En cuanto a los pacientes con un evento tromboembólico, son pacientes, por ejemplo, que presentaron un NESUS, donde el tipo de screening se debe considerar por un método de monitoreo prolongado con una clase de recomendación 1A, y tenemos los pacientes con factores de riesgo, sean pacientes mayores de 75 años o pacientes de 65 años con otros factores de riesgo que estén puntuados en el SHA2-VAX2, donde este grupo de pacientes se puede considerar realizar un electrocardiograma o inclusive la nueva recomendación que dice la guía es realizar una monitoría no invasiva prolongada. La cuestión es que esta medida consiste, y es muy interesante, pues, porque es que no, en nuestro medio no sé qué tan factible sea, recomienda realizar una derivación, un EKG de una sola derivación 2 veces al día durante 2 semanas, pero la mayoría de los pacientes de nosotros sabemos que viven en zonas aledañas, no tienen recursos suficientes, por lo tanto esta medida no es recomendada en este tipo de pacientes. Por último, la E, que es la evaluación y la revaloración dinámica tanto de los síntomas como de los factores de riesgo, los factores perpetuadores, etcétera. Esta evaluación dinámica se debe considerar inicialmente luego el diagnóstico de fibrilación auricular a los 6 meses y luego anualmente o antes, dependiendo de la condición clínica que un poco más cortos, y donde se deben mandar en estas valoraciones rutinarias función renal, función hepática, un cuadro hemático. Uno debería tener un ecocardiograma inicial y un EKG de base para determinar, primero, pues digamos cómo está la anatomía, segundo, si requiere algún cambio, tercero, alguna intervención, y en cada valoración se debe determinar los factores de riesgo, como están digamos, los factores de riesgo, o sea, la hipertensión, la obesidad, determinar si se cumplieron las metas o se están cumpliendo las metas de los mismos, según las diferentes guías de las diferentes sociedades, para determinar si se hace alguna modificación del tratamiento para evitar así que haya una recurrencia de la fibrilación auricular o que empeore la progresión de la misma o que estén asociados con mayores desenlaces cardio y cerebrovasculares. Y esto era todo lo que traíamos el día de hoy.
José, no, me pareció supremamente buena la guía, me pareció que estuvo muy bien presentada y enfocada pues a lo que te estábamos pidiendo. Yo me quisiera devolver a lo del riesgo tromboembólico